Los dilemas éticos son una parte integral de la experiencia humana, a menudo presentándonos opciones que desafían nuestros valores, principios y convicciones. Estos dilemas morales de la vida real nos obligan a navegar por las aguas turbias de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, y revelan las complejidades de la toma de decisiones humanas. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. En esta exploración de dilemas éticos, profundizamos en una selección de casos que muestran la intrincada red de elecciones éticas a las que las personas se han enfrentado, resaltando el profundo impacto que estas decisiones tienen en individuos y en la sociedad. Caso 1. El dilema de la enfermera, la historia de Sarah. En los bulliciosos pasillos de un hospital, Sarah, una enfermera dedicada, se encontró en una encrucijada. Había recibido un sobre que contenía instrucciones para administrar una dosis de medicamento 3 veces mayor que la cantidad recetada. El dilema era evidente: debería seguir las órdenes sin cuestionarlas, potencialmente dañando al paciente, o debería desafiar la receta en busca del juramento hipocrático de no hacer daño. La elección de Sarah se tomó bajo una inmensa presión y decidió llamar al médico para aclarar la receta. Fue una decisión que salvó vidas. La receta había sido transcrita incorrectamente y la vida del paciente estaba en juego. La brújula moral de Sarah la llevó a cuestionar las órdenes, finalmente salvando una vida pero dejándola con una pregunta inquietante: ¿qué habría pasado si no lo hubiera hecho? Caso 2. El dilema del abogado, la historia de Mark. Mark, un joven abogado, se encontró con un dilema ético al comienzo de su carrera. Su prestigioso bufete de abogados era conocido por representar a clientes adinerados involucrados en actividades dudosas. Le asignaron un caso que involucraba a un cliente que era innegablemente culpable de malversación de fondos. Ganar el caso podría salvaguardar su carrera, pero también significaría ayudar a un criminal a escapar de la justicia. En medio de la presión por asegurar una victoria a toda costa, Mark eligió un camino diferente. Presentó las pruebas contra el cliente de manera transparente, lo que llevó a su condena. La decisión tuvo un costo: la reacción negativa de su bufete y el posible daño a su carrera. Sin embargo, Mark salió del trance con su integridad intacta, priorizando los principios sobre la conveniencia. Caso 3. El dilema del periodista, la historia de María. María, una periodista dedicada, se encontró atrapada entre dos responsabilidades profundas: su deber de descubrir la verdad y su compromiso de proteger a una fuente confidencial. Se topó con una historia que exponía la corrupción de un político poderoso, respaldada por pruebas sólidas. Sin embargo, la persona que proporcionó la información lo hizo con la expectativa de mantener el anonimato. Publicar la historia podría revelar la verdad, pero también traicionaría la confianza de su fuente, potencialmente arruinando su vida. Después de semanas de lucha interna, María optó por proteger la identidad de su fuente, renunciando a la historia explosiva. Fue una decisión difícil, un compromiso entre su profesión y su conciencia, resaltando los sacrificios personales que los dilemas éticos pueden exigir. Caso 4. La encrucijada del ejecutivo de negocios, la historia de Alex. Alex, un ejecutivo de alto rango en una corporación multinacional, se enfrentó a un dilema moral que puso al descubierto la intersección entre los intereses comerciales y la ética personal. La empresa estaba involucrada en prácticas ambientalmente perjudiciales que aumentaban la rentabilidad pero tenían consecuencias catastróficas para el planeta. Alex tuvo que decidir si guardar silencio, preservando su carrera y estabilidad financiera, o denunciar la situación, arriesgando su sustento y reputación profesional. Tras una cuidadosa reflexión, Alex optó por exponer las acciones de la empresa, aunque eso significara poner en peligro su propio futuro. La decisión condujo a investigaciones internas, acciones legales y cambios significativos en las prácticas corporativas. La historia de Alex ejemplifica las difíciles elecciones que las personas en posiciones de poder deben hacer para equilibrar los valores personales con los intereses corporativos.
Caso 5. El dilema familiar, la historia de Lisa. En la intimidad de su hogar familiar, Lisa enfrentó un dilema moral que involucraba a sus relaciones más cercanas. Descubrió que su hermano, a quien amaba profundamente, estaba involucrado en una actividad criminal que ponía en peligro vidas. Lisa tuvo que decidir si proteger a su hermano y mantener su secreto o denunciar sus acciones a las autoridades, lo que podría llevar a su arresto e imprisonment. Lisa optó por denunciar las actividades de su hermano, impulsada por la creencia de que nadie debe estar por encima de la ley. La decisión tensionó su relación con su familia y causó una gran angustia emocional. Fue un recordatorio conmovedor de que los dilemas éticos pueden fracturar incluso los lazos más fuertes, obligando a las personas a elegir entre lealtad y justicia. Caso 6. La elección del educador, la historia de David. David, un educador experimentado, se enfrentó a un dilema ético que confrontaba el equilibrio entre su deber hacia los estudiantes y su lealtad a su institución educativa. Descubrió pruebas de un fraude sistémico dentro de la institución, con miembros influyentes del personal involucrados. David tuvo que decidir si exponer el fraude y arriesgar su propia carrera y reputación o hacer la vista gorda, protegiendo a la institución pero comprometiendo la integridad de la educación. Finalmente, David optó por exponer el fraude, lo que llevó a investigaciones y reformas dentro de la escuela. Sin embargo, la decisión tuvo un costo personal, con relaciones tensas y la necesidad de reconstruir su vida profesional en otro lugar. La historia de David subraya los desafíos que enfrentan los educadores al confrontar problemas éticos dentro del sistema educativo. Estos casos de dilemas morales de la vida real pintan un vívido retrato de la naturaleza intrincada y multifacética de las elecciones éticas. Demuestran que los dilemas éticos no son meros conceptos abstractos, sino desafíos tangibles que las personas de todas las esferas de la vida deben enfrentar. Cada caso refleja el profundo impacto que estas decisiones tienen en la vida de quienes están involucrados y, en muchos casos, en la sociedad en su conjunto. Estas historias sirven como un recordatorio de que los dilemas éticos no siempre se resuelven de manera ordenada y que las elecciones hechas a menudo están cargadas de consecuencias, tanto personales como sociales. Nos obligan a reflexionar sobre nuestros valores, cuestionar nuestros principios y considerar el profundo impacto de nuestras decisiones en el mundo que nos rodea. A medida que navegamos por el terreno complejo de la ética, estos casos de dilemas morales de la vida real nos instan a reconocer la importancia de la empatía y la comprensión al juzgar las elecciones de los demás. Nos animan a apreciar la complejidad de la toma de decisiones humanas y el coraje moral que se necesita para defender lo que uno cree que es correcto, incluso cuando se enfrenta a obstáculos aparentemente insuperables. Al final, la exploración de dilemas éticos nos recuerda que nuestras elecciones definen nuestro carácter y moldean el mundo en el que vivimos. Nos desafía a esforzarnos por una sociedad en la que las personas estén empoderadas para tomar decisiones éticas que defiendan los principios de integridad, justicia y compasión, incluso en medio de la adversidad.